Buenos días amigos de Liberales de Cádiz. Hoy he querido inaugurar esta sección a la que voy a llamar Pinceladas porque vamos a tratar en ella con vídeos cortos y de manera muy sintética una serie de temas para que luego el que esté interesado pues pueda desarrollarlos por su cuenta y aquí simplemente les vamos a dar unas pequeñas pautas, unas bases y unas ideas. Y vamos a empezar por explicar un poco lo que es el liberalismo, qué es, cómo surge y cuáles son las bases del pensamiento liberal. Empezamos. El origen del liberalismo lo podemos situar en el siglo XVII y realmente fue una reacción y una respuesta a las guerras religiosas que habían acontecido en Europa en los siglos XVI y XVII. El liberalismo, como ya definimos en el vídeo de presentación de este canal, es una doctrina política, social y económica que defiende la libertad individual y rechaza el exceso de intervencionismo del Estado en los asuntos civiles. El origen del liberalismo y al que podemos considerar como padre del liberalismo es al filósofo y médico inglés John Locke, aunque anteriormente a él habría un par de filósofos que ya podríamos considerar como protoliberales o precursores del liberalismo, como eran Thomas Hobbes, también inglés, o el natural de los Países Bajos, Baruch Spinoza. John Locke nació en Inglaterra en 1638 y murió en 1704, es decir, que desarrolló prácticamente toda su vida en el siglo XVII. Y hay tres pensamientos que son claves en su obra y que son realmente sus grandes aportaciones. Una es la misión del Estado, que básicamente sería la protección de tres derechos naturales, como son la vida, la libertad y la propiedad privada. El segundo aspecto importante de su pensamiento es que ya es un precursor en el tema de la separación de poderes, anticipándose incluso a Montesquieu, porque John Locke ya distingue entre el poder legislativo y el ejecutivo. Y un tercer punto sería el desarrollo que hizo del concepto de sociedad civil. Estas tres son muy sintéticamente las grandes aportaciones de John Locke a la teoría liberal. El desarrollo e impulso del liberalismo tuvo su lugar en el siglo XVIII mediante ese movimiento que se denominó la Ilustración, que es un movimiento que surgió fundamentalmente en tres países, Francia, Inglaterra y Alemania, y que propugnaba una serie de cambios culturales y sociales y que básicamente era la lucha de la burguesía europea contra lo que había sido el absolutismo monárquico y la nobleza. El siglo XVIII, como consecuencia de este movimiento, se convirtió en el denominado siglo de las luces, el siglo del racionalismo. Habría que destacar dos grandes hitos históricos del liberalismo, es decir, todo este movimiento racionalista y este siglo de las luces, este fin del antiguo régimen y de las monarquías absolutistas en Europa, tiene como consecuencia una serie de revoluciones y las más importantes y notables y que más influencia han tenido han sido la denominada Revolución Americana y la Revolución Francesa. La Revolución Americana o Revolución de las 13 colonias contra el Imperio Británico, que era su metrópoli, tuvo una serie de consecuencias fundamentales que vamos a resumir en dos. Una, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América y dos, la Constitución norteamericana. En este sentido, hay que apuntarse una serie de nombres como protagonista de estos hechos, que serían Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, que llegó a ser incluso embajador de estas colonias en Francia y recabó ayuda económica para luchar contra el Imperio Británico en esta revolución de estas 13 colonias, John Adams o George Washington, que fue el primer presidente de los Estados Unidos. Y el segundo gran hito es la Revolución Francesa, que supone el fin del antiguo régimen y de lo que había sido el derecho divino de los reyes, y que tiene como principales protagonistas pues a Montesquieu, a Voltaire, a Rousseau, a Diderot, por poner un ejemplo. Las bases del pensamiento liberal
lo que constituye la plataforma sobre lo que se asienta toda la teoría liberal, sería, en primer lugar, la libertad individual. En segundo lugar, la igualdad ante la ley. En tercer lugar, la reducción del poder del Estado. Y en cuarto lugar, los derechos individuales, entre los cuales estarían la propiedad privada, el derecho de asociación, el derecho de libertad religiosa, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al libre mercado y el Estado de Derecho como un sistema en el cual todos, independientemente de su posición, estamos sometidos al derecho y a la ley. Como en cualquier corriente de pensamiento, pues hay una serie de subcorrientes y en el pensamiento liberal pues no se escapa a esto. He resumido básicamente en dos que serían de alguna manera las más diferentes. Una, lo que sería el libertarismo, que tiene una defensa a ultranza de la propiedad privada, el capitalismo de libre mercado, la reducción del Estado a su mínima expresión, incluso hablaría de la seguridad privada. Y una segunda que estaría un poquito sería el antagonista de esta primera, que sería el socioliberalismo, y que considera la compatibilidad de la libertad individual con el Estado y el bienestar y los desarrollos sociales, y un segundo aspecto, el Estado como garante de la igualdad de oportunidades, evitando de esta manera injusticias y monopolios. Podríamos decir que el libertarismo ha tenido más arraigo, por ejemplo, en países como Estados Unidos, y el socioliberalismo lo identificaríamos más con la Unión Europea o los países europeos. Y ya para terminar, dar unas pequeñas pautas sobre quiénes han sido los principales pensadores y filósofos liberales y también los principales economistas liberales para el que quiera profundizar más en esta doctrina. Tendríamos en cuanto a pensadores y filósofos a Montesquieu como autor de la teoría de la separación de poderes, a Voltaire con el principio de justicia universal, a Rousseau con el contrato social y el pueblo como depositario de la soberanía, Diderot con la enciclopedia como un instrumento para recopilar el saber universal de la época, y el filósofo prusiano Immanuel Kant, que considera al Estado como un garante de la libertad de los ciudadanos. Y en cuanto a los principales economistas liberales, aunque hay muchos más, pero vamos, he intentado resumir los que considero quizá los más relevantes. Estaría Adam Smith, con sus aportaciones sobre libre comercio y competencia, Frédéric Bastiat, con toda su teoría sobre el libre mercado, John Stuart Mill, un defensor de la libertad individual y del sufragio femenino, Karl Menger, que es el autor de la teoría marginalista, Friedrich Hayek, que fue premio Nobel, muy crítico con la economía planificada y el socialismo, porque considera ambos como la antesala del totalitarismo, John Kenneth Galbraith, que es un liberal, digamos, al estilo americano, porque es bastante heterodoxo y bueno, defiende la participación del Estado como coordinador y árbitro de la economía. Y finalmente he puesto a Milton Friedman, que también fue premio Nobel y es el defensor de la doctrina monetarista, y digamos que es un poco el líder de lo que se llamó la escuela de Chicago en la teoría económica. Bueno, pues esto es un poco estas pinceladas que he querido dar sobre el liberalismo y sus orígenes, para que el que lo desee pues pueda tenerlo como base y luego pues por su cuenta desarrollarlo y profundizar en aquellos aspectos que le resulten más interesantes. Por mi parte nada más, simplemente animaros, como no puede ser de otra manera, a hacer clic si os ha gustado el vídeo, a suscribiros al canal, a uniros a nuestro grupo de Facebook, que aquí os dejo el enlace, y por supuesto, como no podría ser de otra manera, en
en un canal de contenido liberal, pues a dejar vuestras opiniones, vuestras críticas o vuestros comentarios que seguramente nos van a ayudar a mejorar y a crecer. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.